Buenas tardes, estimados. Aquí continuando con la barra de ciclo de conferencias, su servidor contador Hugo Cejo. Vamos a ver el tema de la hermenéutica en las disposiciones aplicables, en la ley. Cuando escuchamos lo que es únicamente la palabra hermenéutica, es desentrañar un texto. Anteriormente se utilizaban incluso todavía en las Sagradas Escrituras, pero obviamente no vamos a tocar un tema religioso, ¿verdad? Prácticamente es desentrañar lo que es los textos en las disposiciones que vamos o que se van a analizar, ¿no? Prácticamente lo podemos catalogar como una ciencia en el estudio del significado para desentrañar lo que es los textos de la ley, ¿no? Y bueno, vamos a ver unas dos pequeñas láminas. Permítanme un segundito. Ok. Métodos hermenéuticos. ¿Qué podemos entender? ¿O cuál es el punto aquí medular? En el caso de los contadores, bueno, yo también me incluyo porque soy contador, aunque estemos estudiando derecho, pero el método más tradicional o el que utilizamos hoy en día, la gran mayoría, es el método exégetico. Entonces, esto prácticamente, en otras palabras o otras connotaciones, fluctúa en lo literal, en lo lógico, en el aspecto histórico, incluso partiendo desde que se origina prácticamente un texto, ¿no? Una ley. En este caso, se empieza a analizar directamente desde una forma literal. En el caso de este método tradicional, se utiliza mucho la lógica también, informa y también en su forma histórica. También tiene la connotación esa famosa frase que muchos abogados señalan y muchos contadores hemos adoptado ese punto, ¿no? A contrario sensu, prácticamente ese argumento a contrario, ¿no? Normalmente cuando estamos viendo lo que son las leyes o estamos desentrañando o invocando o haciendo una interpretación específicamente lo que es a la letra, buscamos siempre, obviamente por razones naturales, de leer de izquierda a derecha, ¿no? Por decir lo que es la ley del IVA, en su numeral primero, y si lo relacionamos con el 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Sabemos históricamente que en caso de primero se evalúa y partimos de la ley, antes del fondo, perdón, antes de la forma que es el Código Fiscal de la Federación. En este punto, muchos caemos en que es al revés. Primero es el CFDI y después es la ley. Cuando prácticamente el primer párrafo del 29 del Código Fiscal de la Federación señala que después de haber efectuado los actos de actividades, ahora sí procedes a hacer el vínculo de forma que es el CFDI. Esto es un sistema tradicional, literal, es decir, muy lineal, ¿no? Utilizamos medidas históricas. Por ejemplo, nos vamos a la exposición de motivos. Oye, que queremos saber esta exposición de cuando se originó la ley de ICR. Te vas hasta el 81 y empiezas a ver todo el valor histórico o el texto histórico de esta misma ley. Y empiezas a analizar, ¿no? Utilizas
lo que es la ley CR, la exposición de motivos, eh, vemos algo del reglamento de impuestos sobre la renta, por citar un ejemplo, y si tratas de concatenar o de unir textos y empiezas a hacer el análisis de izquierda a derecha, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por citar un ejemplo, los actos o actividades conforman los siguientes puntos y te señalan, son estos, estos y estos, ¿no? Te vas con ingresos exentos, por citar otro ejemplo, en la ley del IVA. ¿Cuáles son los ingresos exentos? No, pues me menciona la ley del IVA estos, ¿no? Y de ahí a veces caemos en el vicio de no salir de esa disposición, ¿sí? Y pensamos que el mismo razonamiento por analogía, es decir, empiezas a cotejar conceptos, empiezas a unirlos y hacerlos separados, pero no vas a realmente a desentrañar el punto. Obviamente utilizas la gramática, utilizas el RAE, la lengua española, ¿sí? Utilizas la lógica, el sentido común, ¿sí? Y luego vemos algún criterio de la PRODECON en forma sistemática, pero hasta ahorita se olvidan de un punto bien elemental, que ahorita lo vamos a ver. Y empezamos a caer en diferentes formulismos o conceptos que no existen en la ley. Y podemos utilizar un GOR donde ponemos ICR, reglamento, exposición de motivos, y de ahí no salimos, de ese punto no salimos. Obviamente la visión se acorta, porque no le damos un sentido real, teleológico, hasta llegar de inicio hasta el fin de la norma. Ciertamente, pues cuando escuchamos teleológico, espérame, contador, estás hablando de un término de abogados. Sí, sí, realmente sí lo es, pero creo que como contadores también es necesario conocer diferentes métodos de interpretación. El que nos enseñan mucho en la escuela, no sé ustedes, en la universidad, al menos a mí me iniciaron en ese sistema totalmente literal. No les ha pasado a ustedes que empiezan a analizar, cada quien tiene diferentes formas de interpretar, y caemos en no salir de las leyes secundarias, ICR, IVA, IEPS, reglamento, y de ahí es como una burbuja, ¿no? Nos falta ver el Código Civil, nos falta ver la Carta Magna, en fin, eso es método literal auténticamente, y se mezcla con la gramática, con el sentido lógico, en la forma histórica, es decir, me voy hasta el origen. Ciertamente tiene sus ventajas, ¿sí? Porque empezamos, como dicen algún comercial, de arriba hasta abajo, nada más que nos falta el último escalón, ¿verdad? Entonces, bajo ese punto, nos limita. ¿Nos limita por qué? Vayamos a la lámina 2. Les voy a decir en dónde nos limita. Primeramente en la actitud. A veces, cuando lejos de ver esta lámina, no tenemos la actitud, que es un aspecto fundamental. La pasión, como punto número 2, y la determinación para, ahora sí, ver todo el espejo que tenemos enfrente de nuestras pantallas, ¿no? Si no tenemos la actitud para interpretar, para, digamos, escudriñar a conciencia cuál es el espíritu del legislador, sin caer en su papel, porque no tenemos la verdad absoluta, pero sí poder tener elementos que nos permitan cuantificar, que nos permitan discernir todo en su contexto
lo que vamos a hacer en cuestión de las disposiciones fiscales. Y no hablamos nada más de lo fiscal, partamos primeramente de la Carta Magna, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestra Ley Suprema, la Ley Fundamental, nuestra Constitución. Al mismo tiempo, los tratados internacionales, sobre todo desde a partir del 2011 en cuestión de derechos humanos, podemos decir, oye, pero espérame, como decimos aquí en el norte, te estás pasando de lanza. La Constitución nada más es materia de abogados. En mi punto de vista, no lo veo así. Porque como profesionales tenemos la obligación de crecer en nuestra capacitación, crecer en nuestro conocimiento. Hoy en día tenemos lo que es compendios prácticamente ya hechos de la Carta Magna, ya interpretado por juristas. Tenemos muchos elementos que tenemos a la mano, ¿no? Y que todo ese conocimiento nos va a permitir aumentar no solamente en el conocimiento, sino en la aplicación de las leyes utilizando diferentes métodos de interpretación. Hay otro punto antes de continuar con esta lámina. Muchos dicen, contador, es que la ley es de aplicación estricta conforme al numeral quinto del Código Fiscal de la Federación, primer párrafo. Cierto, es de aplicación estricta, sujeto, objeto, tácita. Pero el segundo párrafo del numeral quinto te indica, te señala que puedes utilizar diferentes métodos de interpretación. ¿Sí? Entonces, sigamos como profesionales, como contadores, escudriñando la doctrina, escudriñando jurisprudencia y sobre todo las ejecutorias que nos den un elemento vital para lo cual podemos engrandecer una interpretación. ¿Sí? Entonces, al ver las ejecutorias, me permite a mí aumentar el método literal que nos enseñaron en la universidad. Porque como ese método es bueno hasta un tope, tiene un límite. Pero cuando le agregamos la doctrina, cuando le agregamos las ejecutorias en su análisis, que ya está hecho, simplemente meternos al análisis, a ver cómo desentrañaron hasta llegar a esa jurisprudencia, sobre todo de un tema que en común nos va a permitir aumentar nuestra visión a pasos agigantados. ¿Sí? La doctrina. Ciertamente, hoy día también tenemos muchos elementos para basarnos en eso. Hay libros que perfectamente tienen en Código Civil Federal, en Código Penal, Nacional Penal. Ahorita que hoy en día la reforma dio ese giro al aspecto penal, pues tenemos que meterlo a la ley de delincuencia organizada, cuándo opera. O sea, es muchos puntos que tenemos que cubrir y no somos abogados. Bueno, pretendemos serlo, ¿verdad? Pero todavía no. Pero como contadores podemos hacerlo. Claro que se puede. ¿Sí? Y ahora, ya que tengamos esos aspectos, acudimos a las leyes. Por ahí me preguntaban entre semana, oye, contador, pero ¿cómo manejar, no sé, cómo interpretar, no sé, el tema de ingresos o la PTU? ¿Cómo lo puedes realizar? Por citar un ejemplo en caso hipotético, en el caso de la PTU, muchos parten de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que partir del 123 constitucional. De ahí tenemos que partir. Antes de las leyes secundarias, primero partamos de la Carta Magna. Y ahora sí, nos vayamos a la Ley Federal del Trabajo en su aspecto laboral. Ahora, ¿quiénes son sujetos? ¿Sí? Por ahí del 122 al 127 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Nos vamos a jurisprudencias, nos vamos a la doctrina, nos vamos a las ejecutoras de ese tema, todo lo más actual.
y todo, y también podemos irnos a más atrás para escudriñar conceptos muy puntuales, ¿sí? Todo eso lo podemos poner en una hoja de Word y empezar a vaciar la información, a vaciarla, ¿sí? Y se va a hacer no sé, 10 20 hojas, ¿no? Y empezamos a concatenar, a unir. A ver, ¿quiénes están obligados? Desde partiendo de la Carta Magna. Ahora, ¿qué me señala la Ley Federal del Trabajo? ¿Quiénes están exentos? ¿Quiénes no? Y ya que pasamos de ese pequeño análisis con la Ley Federal del Trabajo, ahora vamos a las jurisprudencias. A ver en qué casos se aplica o en puntos controversiales. ¿Qué empresas entran, qué empresas no? ¿Quiénes tienen derecho, quiénes no? ¿Y qué es un derecho? ¿La PTU es un derecho? Debemos preguntarnos al momento de ver las leyes. Y no solamente el aspecto fiscal, ¿sí? Ahora, nos vamos a cómo quedó nuestro resultado del ejercicio. ¿Qué nos indica la Comisión de Higiene? ¿Qué nos indican los reglamentos elaborados en la Ley Federal del Trabajo? Tengo la obligación de publicarlo en un periódico de mayor circulación. ¿Existen sanciones en caso de no entregar la PTU? ¿Acumula o no para otros ejercicios en aspectos fiscales? Hay que hacernos preguntas. Me decía hace muchísimo tiempo un gran maestro, a la ley, cuestiónala tú mismo y encontrarás muchas respuestas a la misma. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, volvemos al mismo punto. ¿En qué casos aplica? ¿En qué casos no? ¿Quiénes? ¿Por qué monto? ¿Cuáles? Pero a veces evitamos preguntarnos nosotros mismos y empezamos a ponerlo en forma muy lineal y se pierden muchos puntos en el camino. Otro punto, ingresos. ¿Cuándo se considera un ingreso? Y todo el mundo, vete al 17, al 16, 17, 18 de la ley, perdón, de la ley impuesto sobre la renta. ¿Cuándo acumula? Espérense, no corremos tan rápido. Las NIF, ¿qué me indican? ¿Ya transferí el derecho? ¿Sí o no? ¿Tengo el bien en mi poder? ¿Sí o no? No porque ya haya hecho telefónicamente una venta, ya tengo que facturar, ¿no? En términos del Código Civil, la cosa cuándo se considera, qué tipo de cosa. También el aspecto civil, el aspecto mercantil es bien importante. ¿Qué pasa cuando nos recomienda un cliente vamos a su domicilio, a su domicilio fiscal? ¿Qué es lo que le pedimos? ¿Sí? Dame los auxiliares, dame la pura balanza. Y ya, no, espérense. ¿Y los libros sociales dónde los dejan? ¿Sí? Pero empezamos con lo tradicional. Y no, nos falta la parte mercantil. ¿Qué tipo de sociedad es? ¿De qué tipo de sociedad estamos hablando? ¿Sí? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuáles son las partes sociales? No, el papel del contador no fluctúa nada más en pedir auxiliares, en pedir la balanza de comprobación. No. Es una entre mil, como decía Mijares. ¿Sí? Entonces, todos esos puntos son bien importantes. Otro punto que también es de vital importancia es preguntarnos nosotros mismos, ¿en dónde estoy parado? Ya tengo todo el bosquejo en Word, tengo aquí la ley del ICR, tengo la ley federal del trabajo, tengo criterios normativos, criterios no vinculativos. ¿Cuál es el alcance jurídico? ¿Cuál es? Dice, contador, es que eso nada más son como llamadas de petate. Bueno, entonces esa es la cuestión. Hay que preguntar. Y si no lo sabemos, pues siempre hay quien sabe más que nosotros.
¿sí? Ahora, eh, ¿cuáles son los vicios que muchas veces ocasionados por la falta de actitud, la falta por la apatía, por el desdén? ¿Cuál sería ese terrorismo que también ejerce la autoridad? Aunque ellos digan que no y que les encante legislar a través de preguntas frecuentes. Es bien interesante antes de entrar a la otra parte de su pantalla donde dice regla 1.8. Me comentaba en su momento un contador de un corporativo muy grande que nos mandó a decir al departamento de facturación que ellos no tenían el REP y que si no, ellos no lo tuviesen, la operación es no acumulable ni deducible. Yo le dije que estaba mal. Y me dijo, ¿por qué, contador? ¿Por qué? Deme el fundamento. Primero, tú tienes el deber, ¿sí? De demostrarlo. Entonces, me argumentó, el 69B, contador, es bien puntual. Ni acumulable ni deducible. Excelente. Ok, no, pues, si tú ese es tu argumento de forma. El código fiscal es forma, ¿eh? Hablando de comprobantes fiscales. Porque para llegar al comprobante fiscal hay que pasar por la materialidad, por la sustancia económica, ¿sí? Y por la razón de negocios. Y ahora sí, vayamos a los actos y a los hechos jurídicos que se emanan en la ley. Fondo. Y posteriormente de eso pasamos al tercer paso, la forma, Código Fiscal de la Federación, en cuestión del CFDI. Y en esa ocasión yo le comenté al, a nuestro colega de ese corporativo, no voy a decir nombres porque creo que lo van a ubicar luego esa empresa. Entonces, partiendo de eso, le digo, ok, tú me estás señalando un requisito de forma, materialidad, ausencia de materialidad. Dime en qué parte existe la materialidad. Dime si en el código fiscal señala la materialidad, que no es otra más que la evidencia física de la operación. Y me dijo, es el 69B. Bueno, dime en qué parte lo define, ¿no? Bueno, es que es lo que me dice el SAT. El SAT no te dice nada. Yo no lo escucho. A mí no me dice nada. Ni siquiera la ley. La ley no habla. La ley indica, la ley señala. A mí no me dice nada. No, contador, es que es el 69 y de ahí, como algunas personas que sí que entran en necedad, ¿no? Digo, mira, te voy a hacer una pregunta y aquí salimos de dudas. Número uno, señálame en qué parte el numeral 28 de la ley de impuestos sobre la renta se especifica la no deducibilidad porque tú no tienes el REP. Y me dice, bueno, es que no viene. ¿No te escuché? No está. Entonces, si en ese numeral me especifica los gastos no deducibles, aunque realmente hay partes deducibles dentro de ese numeral, ¿por qué no lo menciona? No, es que es la línea de la autoridad. Ah, la línea. Ah, ok. Entonces, ¿la línea de la autoridad es una ley? ¿O es una facultad discrecional? ¿O cómo está compuesta? Digo, yo te voy a dar el re, pero nada más especifícame la no deducibilidad, que no es el 69B. Pero volvemos al mismo punto. El método literal de nuestro colega. Se va a la letra, nada más, a lo que le indica el SAT. Y ahora sí,
pasando a ese tema, entramos a la regla 1.8. La reglita 1.8, que ya todo el mundo conoce, está en la miscelánea, en sus primeritas reglas de carácter general. No es otra cosa más que lo que venga señalado en las paginitas de ellos del SAT, lo tome como una ley. Háganme el favor. Para empezar, la miscelánea ni siquiera tiene un cuerpo legislativo, no pasa ni siquiera por el Congreso de la Unión. De esta reglita 1.8, a mí me pasó un caso muy singular, se los voy a compartir. En una ocasión, acudimos al SAT con un representante legal para aperturar unas empresas. Las empresas tenían personal distinto, objetos distintos, y las queríamos aperturar en el mismo domicilio. Y me dice la funcionaria del SAT: ¿usted quién es? Yo soy un auxiliar nada más, a mí me mandaron aquí con el señor. Ah, ok. Porque si es contador, va para afuera, no puede estar aquí. No, pues que yo no soy contador. Yo soy soy el chalán del contador. Siempre que acuden al SAT, vayan con banderas de bajo perfil. ¿Sí? Pero ser como leones rasurados, ¿no? Entonces, la funcionaria del SAT me dice: bueno, entonces a usted sí me puedo dirigir. Sirve que aquí le dice a sus jefes que lo que ustedes quieren hacer no aplica. Porque conforme a la miscelánea, en regla número tal, ustedes tienen que hacer un acto de aclaración por qué 3 empresas las quieren constituir en un mismo domicilio. Y eso viene así, hasta lo imprimió. Aquí está, en forma impresa te voy a dejar las reglas. Yo le dije: ¿ya terminó? ¿Puedo hacerle unas preguntas? Porque me van a preguntar, mis jefes me van a preguntar. Ah, sí, cómo no, sí, cómo no. La funcionaria muy altiva, ¿no? Y, y me dijo: bueno, señor, ¿cuál es su nombre? Flores, Hugo Flores. Bueno, señor Hugo, pues me apena decirle, para que le diga a sus jefes que no se van a poder aperturar las empresas en un mismo domicilio, porque tiene que meter la aclaración del por qué. Y aquí está. Yo tengo unas preguntas y pues son las siguientes. Adelante. ¿Eso quién se lo indica? No, es que aquí el sistema me marca. ¿El sistema es una ley? ¿Sí o no? No, empezó así como los niños chiquitos, ¿no? A balbucear, ¿no? No, no, le digo, no tartamudea, le digo, debe estar segura. Me dicen: "No, es que aquí el sistema me lo marca". Bueno, ¿y qué es lo que le marca? Porque hasta donde yo tengo entendido, los sistemas que tienen ustedes no constituyen ninguna ley, ni siquiera no son cuerpos de una ley, ¿no? Y me dice: bueno, es que tiene que aclarar, contésteme, yo tengo que dar cuentas a mis jefes. Y quiso hablar el representante legal: no, no, usted no hable, déjeme a mí. Entonces, no, es que la reglita, no, mire, la reglita, la que usted me quiera poner, puede imprimir toda la miscelánea, las 640 hojas, y no es una ley. Su reglita 1.8 me la paso como el chupacabras. No es una ley. O dígame si pasó por un proceso legislativo. Es que la regla dice no, no, no. La regla está relacionada con el código fiscal. Mentira. La cláusula habilitante, que es decir, la unión del código con la miscelánea, es un mero enlace técnico. Ya lo ha dicho el tribunal. Dígame algo nuevo.
No, pues déjame preguntar. Vaya a preguntar. Adelante. Recuerde que tengo mi derecho de petición. Octavo constitucional. Y eso que soy un chalán. No, fue a preguntar la mona. Y ya llegó. Y me dice, no, es que no procede. Se trajo como dos o tres más ahí. Imagínense se hizo como una mesa redonda ahí en el cubículo de la funcionaria del SAT. Y vino otra persona, a ver, joven, ¿qué se le ofrece? No, pues aquí su humilde servidor, yo soy Hugo Flores, ¿no? Soy auxiliar contable y pues yo vengo aquí con acompañado del señor, pero le estoy haciendo unas preguntas de pues bueno, yo no sé por decirle colega, ¿verdad? Este, pero no me quiere registrar las tres, empresas en un domicilio. ¿Y por qué tiene que ser en un domicilio? Eso a usted no le importa. Yo no estoy ejerciendo actos ilícitos. Quinto constitucional. Esta es mi operación. Este es mi objeto social. Y yo puedo constituir las empresas que yo quiera en un domicilio. O dígame en qué parte de la ley o de las leyes me lo prohíbe. Partiendo de nuestra Carta Magna, quinto constitucional. No, pues pues déjeme checar. Imagínense, se fue a checar creo que más arriba, no sé con quién. Llegó y le dijeron a la funcionaria, por favor, da de alta las empresas. Y me dice la funcionaria, usted no parece chalán. Pues aunque no lo crea, yo soy un chalán. Yo soy un auxiliar. Y le dije, ¿sí o no? No, pues sí. Pues ahí está. Lo que pasa es que son literales, literales. Dejémonos de esas cosas. En ese punto tenemos que buscar el sentido, el espíritu de la norma, de inicio hasta el final. Cómo se originó y todo, todo, todo lo que converge. Y nos llevaremos bastantes sorpresas. Y lo mismo, tiene sentido las guías de llenado. Vemos en cantidades industriales, oye, la regla número tal debe ser conforme a las guías. ¿Y qué son las guías? ¿Mm? En las guías hay un Yo punto creo en una de las que láminas sí. que indican, son datos meramente informativos. Nada más. Pero estamos inmersos en lo literal. No todos, pero tenemos que quitarnos ese chip y buscar, partiendo de nuestra Carta Magna, tratados, nuestras normas de información financiera, y ya que veamos todo eso, ejecutorias, leyes, doctrina, y ahora sí, vámonos a lo fiscal y a todas las leyes que emanen, lo civil, lo mercantil, comercio exterior, ley aduanera, etcétera. Y criterios favorables, que también por ahí hay una sección de páginas del SAT de eso. ¿En qué se basaron en determinados casos? Y algunos casos muy controvertidos. Todo eso es una amplitud que nos va a dar al momento de interpretar. O la clásica. No, es contador, es que me lo dijo el vecino o me lo dijo fulanito. No, no, no. El profesional no ocupa pretextos y no los ocupamos. Eso es lo importante. O la otra que también, como les comentaba, en caso de la persona del corporativo, el CFI lo es todo. El CFI, es que si no tienes el CFI, no es deducible. ¿Y quién te dijo que el costo de venta tiene un CFDI? O también utilizamos, es que el ICPT y que el crédito al salario, deducción ciega, y empezamos a inventar como tipo pleonasmos o frases que no tienen nada que ver con la ley. Imagínense algún escrito que hagamos, algún medio de defensa y que pongamos esos conceptos, pues simplemente lo van a desechar, ¿sí? Entonces todo eso, lo del lado derecho, desde la regla 1.8 hasta la apatía, es lo que no debemos de hacer. Quitarlo de nuestro, pues de hecho no debe ni existir, ¿no? Pero sí cambiar el chip a todo
todo este punto, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Como dicen, cada quien mata moscas de diferente manera, ¿no? Hay quienes lo ponen arriba, abajo, las ejecutoras, ¿no? Primero la doctrina, en fin, es tener todo ese compendio que me permita a mí tener una interpretación muchísimo más amplia que lo literal, que no digo que la parte, esta última sea del todo malo, hay cosas muy buenas, por ejemplo, interpretar con comas, ¿no? Los actos o actividades son estos. ¿Qué tipo de actos? ¿Qué tipo de actividades? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el objeto? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Quiénes no? En el caso de, por así citar un ejemplo, en viáticos, oye, es que no me excedo de este límite, ¿sí? ¿Es deducible o no? O puedo tener gastos sin comprobar deducibles hasta un 20%. Dentro de los gastos no deducibles, en el número 28, hay gastos deducibles y todo juega, pero hay que llevar una estructura, un orden para poder ver más allá de las palabras, más allá de la norma, y que eso nos va a robustecer, nos va a fortalecer como profesionales y nuestros clientes nos lo van a agradecer, ¿sí? ¿Qué sucede también? Por citar otro ejemplo, y de hecho lo mencionábamos en la charla pasada, el jueves me parece, jueves de la semana pasada. En el caso de revisiones del Seguro Social, es que no, contador, no se actualizaron los salarios por el factor. O también la clásica. Oye, es que tengo dos empresas, una de construcción y una de administración. Entonces, para no pagarla con la prima más alta que es la de construcción, saco personal de construcción y lo ingreso con la prima mínima que tiene la administración. Pero ese ya se la sabe el seguro. Al momento que ellos ven la lista, te dicen, a ver contribuyente, dame la lista y el rango, el puesto, el salario. Pero de entrada ya te va a ejecutar porque caíste en un daño al erario, ¿no? Simular. Evitar discrepancia, evitar defraudación, evitar la compra de facturas y estar atentos al Código Civil Federal, al Código Nacional Penal, a los tratados en cuestión de derechos humanos, a jurisprudencias ejecutorias. Y ahora sí, ya que tenemos todo ese bagaje, ahora sí vamos a desentrañar, parte por parte, ¿no? Pero darle su estatus, darle el estatus que merece. Ese es lo medular, ¿no? De cómo abordar una interpretación. Y reitero, que no sea lineal, que no sea literal, porque eso nos limita enormemente, enorme, sino tiene que ser teleológica, desde el principio de la norma hasta el final, hasta saber sus consecuencias, sus puntos, todo. Al menos a nosotros nos ha funcionado. Que no quiere decir que tengamos la verdad absoluta y que de repente nos equivoquemos. ¿Sí? A ver, vamos a ver si con gusto si quieren hacer preguntas, adelante. Aquí tenemos al contador César Cázares, la contadora Claudia Hernández, contadora Connie, un saludo. Junta Fiscal Juan Manuel, el maestro Edgar, un honor. De hecho, usted sigue, maestro, ahorita a la una. El contador Emanuel, LEPD, equipo uno. Maestro Ernesto Zúñiga, un saludo. HPAIOPC, contador Hugo Cuellar, Irma Gómez, Jorge, Luz Santiago,
contadora Carla, contadora Laura, IN Jasso y contadora Miriam Mendoza. ¿Nos tengan alguna pregunta, alguna duda? Con todo gusto. Disponemos aproximadamente de unos minutitos antes de pasarnos a la charla con el maestro Edgar ahorita a la 1. Vamos a ver acá. Aquí estoy viendo en el chat de la contadora Connie. Somos muy elegantes y por eso no nos creen. Pues sí, ¿verdad? Ok. Feliz día para todos. Excelente. Excelente. Pues bueno, mis estimados, esto sería todo. Eh, Agradezco de antemano a cada uno de ustedes, la verdad que su tiempo, que es muy valioso, su tiempo y espacio con un servidor. Entonces somos aquí 22 en el panel. Eh, la verdad que no tengo palabras más que agradecimiento a que nos brinden su tiempo para estar aquí en este ciclo de conferencias, que ahorita ya terminamos la segunda y ahorita en breve, en unos minutitos más, aquí nos va a acompañar el maestro Edgar con un tema bastante fascinante. Ahorita subo los accesos a lo que es las redes sociales y lo que es grupos de WhatsApp. Exactamente, contadora Connie, invito a los colegas a leer nuestra carta. Sí, sí, claro que sí. Eh, un saludo, mi estimado maestro Ernesto Zúñiga, un saludo. Muchas gracias por cada uno por sus comentarios. Y bueno, no me queda más que dar por terminada nuestra charla para enlazarnos rápidamente aquí, y reitero, con el gran maestro Edgar Ulises Campos, que ahorita a la 1 nos trae un excelente tema. Un saludo para cada uno de ustedes y nos retiramos. Hasta luego, saludos y muchas gracias.